lo supieron ayer, que lo sepan hoy y también mañana, que lo sepa el mundo y la generación que ha de venir. Predicaron ayer, predicamos hoy y lo harán mañana, que lo sepa el mundo y la generación que ha de venir. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Rey de la gloria, que nos dio salvación. Bienvenidos a la reseña histórica de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Trataremos de ubicar los acontecimientos más importantes comprendidos entre abril del año 1966 y marzo de 2017. En esta reseña histórica trataremos 10 ítems en particular. Primero, libros de terceros donde se menciona la IPUC en Santa Bárbara. Segundo, múltiples maneras como llegó el Evangelio a nuestro municipio. Tercero, algunos de los primeros bautizados. Cuarto, pastores titulares que ha tenido la congregación. Quinto, nuevos pastores enviados a la obra o pastores asistentes que han iniciado en Santa Bárbara el ministerio. Sexto, haremos referencia a una casualidad misionera. Séptimo, trataremos del aporte de la IPUC en Santa Bárbara al desarrollo y apertura de obras en municipios como La Pintada, Montebello, Versalles, entre otros. Octavo, el inicio del programa radial El Camino hacia Dios. Noveno, lugares que fueron sitios oficiales de reunión. Y por último, décimo, compartiremos con ustedes fotos de momentos inolvidables. La manera como hemos compilado la información ha sido a través de la colaboración de diferentes hermanos y amigos de la Iglesia Pentecostal en Santa Bárbara. Entre ellas realizamos algunas entrevistas por parte del comité de radio de la iglesia local. Los hermanos nos suministraron fotos de momentos especiales donde la IPUC Santa Bárbara fue parte de sus vidas. También hemos tomado como fuente 2 libros donde personalidades de nuestro municipio han escrito acerca de Santa Bárbara y entre ellos han mencionado a la Iglesia Pentecostal como una de las instituciones más relevantes en nuestro municipio. Es el caso del libro Cátedra Municipal, publicado en el año 2008, y la monografía realizada por la profesora Marlene Giraldo, publicado en el año 1995. Podemos apreciar esta imagen de un ejemplar de la monografía del municipio de Santa Bárbara realizada por la profesora Marlene Giraldo González. A la fecha de la entrevista, en febrero del año 2017, la profesora residía en el sector de Los Almendros. Ella recibió esta entrevista de manos de, en su momento, el pastor Gabriel Álvarez, quien en 4 páginas le relató a ella lo que había sucedido desde el año 66 hasta el año 1986, es decir, los primeros 20 años de historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia aquí en Santa Bárbara. También en este libro, llamado Cátedra Municipal, el cual ha sido elaborado en varias versiones por la alcaldía del municipio de Santa Bárbara, fue un proyecto del alcalde de turno en el año 2006, el cual convocó a la señora Clara Cartagena Gil, la cual elaboró una reseña histórica muy amplia de Santa Bárbara, y entre ella menciona también como una de las instituciones relevantes y que ha aportado a nuestro municipio en la parte espiritual
a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En ella hace en 3 párrafos una corta explicación del inicio de nuestra querida y amada iglesia, mencionando datos relevantes como es los primeros bautismos y convertidos de la vereda Guamal, la familia Cardona, y en el sector de los patios, la familia Bedoya. La doctora Clara nos remite más ampliamente a la monografía realizada por la profesora Marlene Giraldo. Segundo, múltiples maneras como llegó el Evangelio al municipio de Santa Bárbara. Tenemos en primera instancia la llegada del hermano Ramiro Herrera en abril de 1966. La llegada del hermano se da ya que conoce allí en Cali, de donde él es oriundo, al hermano Luis Bedoya, el cual se convirtió en la congregación de la cual él era miembro. El hermano Luis, con deseos de regresar a su tierra, a Santa Bárbara, habló con su pastor, el hermano Saúl Ramírez, para que le enviara un joven predicador que se viniera con él a predicar en Antioquia, específicamente en Santa Bárbara, la palabra de Dios. Allí llegaron a una casa que el hermano Luis Bedoya tenía en el sector de los patios e iniciaron cultos de puertas abiertas para todos los habitantes. Rápidamente empezó la persecución, no se hizo esperar los celos y el fanatismo religioso, y el hermano Ramiro nos ha testificado cómo en una ocasión fueron agredidos a piedra contra la vivienda y los habitantes que estaban en la celebración de un culto. Sin embargo, el hermano tuvo valor, siguió predicando la palabra del Señor por espacio de 4 meses en nuestro municipio, entre ellos las veredas Guamal y los diferentes barrios de nuestro bello municipio, y así la palabra del Señor fue avanzando en medio de grandes dificultades, pero hasta lograr así también ir estableciendo un grupo a ese momento cuando él se devuelve para la ciudad de Cali, de 5 personas bautizadas en el nombre de Jesús. La segunda manera como llegó el Evangelio a nuestro municipio se dio en la vereda Guamal. Allí se empezó a escuchar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo debido a un hermano llamado Julio, el cual venía de la Virginia Risaralda a visitar a unos familiares que residían allí en la vereda. Pero ese fuego pentecostal, ese deseo de compartir la palabra del Señor que ardía en él, lo llevó a empezar a evangelizar por cuenta propia allí a los vecinos de Guamal, y lo hizo por muchas ocasiones, tanto también que en otras visitas posteriores venía con comitivas desde la Virginia Risaralda a predicar en aquel lugar la palabra del Señor. La tercera manera como el Evangelio llegó a nuestro municipio sucedió allí en la vereda Montegrande, en la vía hacia el municipio de La Pintada. Una hermana que venía en un bus que había partido desde Pereira y se dirigía a la ciudad de Medellín, se varó por este sector. Esta hermana, llamada Ángela, sintió un fuego interno que la hizo bajar la maleta de su carro y empezar a evangelizar en este sector, en las fincas aledañas. Fue así como llegó entre muchos lugares y a muchos hogares a la casa de la hermana Edelmira Gaviria de Vallejo. Allí le habló de este evangelio de salvación, y como fruto tenemos a la familia Vallejo, quienes fueron los primeros convertidos en la vereda Montegrande. 80 años de fe, 80 años de bendición. Producto del trabajo de nuestro hermano Ramiro Herrera, se bautizaron 2 hijas de nuestro hermano Luis Bedoya, de las cuales no tenemos sus nombres. Ellas junto con su padre tuvieron que emigrar hacia Medellín debido al rechazo y amenazas que tuvieron contra sus vidas de parte de muchos habitantes del municipio por ellos haber traído al predicador, por lo cual los consideraban unos herejes y los acusaban de querer dañar el pueblo. Producto del trabajo evangelístico en la vereda Guamal,
Allí fue el trabajo de nuestro hermano Julio de la Virginia Risaralda, y allí el hermano empezó el trabajo, y aquí están nuestros primeros bautizados: el hermano Pedro Cardona, la hermana Amparo Pérez de Cardona, el hermano Adán Serna, el hermano José Grajales, el hermano Sicar Pérez, nuestro hermano Orlando Serna, hijo de Adán Serna, la hermana Idalia Serna, esposa de Gabriel Quintero, nuestra hermana Gabriela Vallejo, la hermana Pastora Quintero, el hermano Andrés Quintana, bautizados por José Aldemar Torres de Pereira, producto del trabajo evangelístico en la vereda Montegrande. Recordemos que allí fue predicado el evangelio por nuestra hermana Ángela. La hermana viajaba de Pereira hacia la ciudad de Medellín. En aquel lugar sintió el deseo de predicar la palabra del Señor, y aquí veremos unos de los bautizados en dicha vereda. La hermana Edelmira Gaviria de Vallejo, el hermano Bernardo Vallejo. En la casa de la familia Vallejo, en la vereda Montegrande, se realizaban cultos, y en una pila que aún existe, muchos fueron bautizados en el nombre de Jesús. He aquí la pila donde fue bautizada nuestra hermana Edelmira Gaviria por el hermano Patrocinio Santiago. Inicia pues un hermoso ambiente congregacional. Habían algunos convertidos, pero eran pocos para lo que era el municipio en su momento. Vivían en diferentes veredas y se fue conformando un hermoso grupo que daría forma a la naciente congregación. Se hacían cultos de manera aleatoria en casa de creyentes, amigos y familiares. Los primeros bautismos se registran en la Quebrada La Loma y en la vereda Montegrande, en la finca donde vivía el hermano Bernardo Vallejo y Edelmira Gaviria, en una pila bautismal que aún se conserva. Pero posteriormente, administrados por el hermano Gabriel Quintero, empezaron a reunirse frecuentemente en la vereda La Quiebra del Guamito. Mayormente los días lunes a las 3 de la tarde celebraban cultos y construyeron allí una pila bautismal en la finca del después convertido hermano Martín Vallejo, donde residían el hermano Fabio Londoño y Genoveva Giraldo. En la siguiente imagen podemos observar a nuestro querido hermano Fabio Londoño. La finca en la Quiebra del Guamito a hoy tiene el nombre de Villa Dani. La casa en su estructura fue remodelada completamente. Aún se conserva la cocina de la época y podemos observar en la siguiente imagen, en el lugar donde nos indica la señal, era donde estaba la pila bautismal. Allí fueron bautizados muchos hermanos en el nombre de Jesús en este sector. A hoy está convertido en un parqueadero. Recordamos algunos bautismos de algunos hermanos muy queridos que aún perseveran en los caminos del Señor, como los realizados el día 30 de octubre de 1970. Allí tenemos a nuestro hermano Rubén Román, hermano Rodrigo Cardona, el hermano Darío Sosa, aquí también tenemos a nuestro hermano Mario Cardona, el hermano Juan Sosa, aquí también tenemos a algunos de nuestros hermanos: el hermano Fabio Flores, la hermana Liliana Londoño Giraldo, hija de nuestra hermana Genoveva, el hermano Aníbal Quintana, hijo de Andrés Quintana, bautizados por el hermano Gabriel Quintero. Algunos otros bautismos
entre el año 1970 y 1980. Hermana Isaura Gaviria. Hermana María Adelfa Vallejo Gaviria. Hermana Resfa Castañeda. Hermano José Álvarez. Hermana Consuelo Cardona de Román. Hermana Blanca Arenas. Hermana Berta Luz Castañeda. Hermana María Idalí Valencia. Hermano Miguel Ángel Álvarez. Hermana Luz Elena González Castañeda. Hermana Marina González Castañeda. Hermana Esther Julia Giraldo Escudero. Hermana Luz Nelly López Blandón. Hermana María Eva Blandón Yepes. Hermana Dolores Ríos. Hermana Nubia Arroyave Pasco. Hermana Lucía Castañeda. Hermano Arturo Serna Corrales. Hermano Jaime Raigosa. Hermana Dora Luz Cardona Arenas. Hermana Blanca Dolly Londoño Giraldo. Hermana Gloria Elena Cardona Arenas. Hermana Inés Arenas. Hermana Margarita Blandón Yepes. Hermana Luz Marleni Vallejo Gaviria. Hermano José Gildardo Sánchez Torres. Hermana Luz Estela Román. Hermana Araceli Castañeda Holguín. Hermana Estela Sosa Gaviria. Hermano Gildardo Cardona. Hermana Blanca Margarita Román Cardona. Hermano Manuel Ignacio Quintero. Hermana Margarita Álvarez. Hermana Clara Cardona. Hermana Berta Cardona. Hermano Álvaro Vallejo. Y aquí algunos bautizados entre el año 1970 y 1980. Luzaida Gil, Virgilio Ospina, Ernestina, Nora Vargas de Ospina, Blanca Luz Vallejo de Román, Inés Torres, Luis Fernando López, hijo de Arturo López, Claribel López, entre muchos otros. Número 4. Pastores titulares que ha tenido la congregación. Pastor Ramiro Herrera Riascos, enviado por el pastor Saúl Ramírez. Pastor
Gabriel Quintero, enviado por el pastor Eduardo García. Pastor Luis Garzón, enviado por el hermano Mario Cadavid. Pastor Miguel Yepes, enviado por nuestro hermano Mario Cadavid. Pastor Fabio Acevedo, tiempo de servicio entre mayo de 1974 a noviembre de 1979, enviado por el hermano Mario Cadavid. Pastor Gabriel Álvarez, posesionado 2 de noviembre de 1979. Pastor Víctor Camacho, posesionado en 1993. Pastor Leonardo Palacio. Pastor Francisco Izaza. Pastor Fabio Acevedo, quien fue pastor en 2 ocasiones aquí en la congregación de Santa Bárbara. Pastor Juan Bautista Sepúlveda. Pastor Roberto Restrepo. Pastor William Pavón. Pastor Jorge Álvarez. Pastor Carlos Álvarez. Pastor y actual encargado de la iglesia en Santa Bárbara, el hermano Jairo Francisco Martínez. Número 5. Nuevos pastores enviados a obras o pastores asistentes que han iniciado aquí el ministerio. Hermano Arnulfo Villada, enviado a Abejorral por nuestro hermano Fabio Acevedo. Hermano José Luis Moreno, enviado a Montebello por el hermano Gabriel Álvarez. Hermano Vladimir Arredondo, promovido por nuestro hermano Gabriel Álvarez. Hermano Antonio Sotelo, enviado a Cedeño, promovido por el hermano Gabriel Álvarez. Hermano Omar Cardona, promovido por el hermano Gabriel Álvarez. Hermano Valerio Henao, promovido por Gabriel Álvarez. Hermano William Álvarez, enviado a Maceo, promovido por Gabriel Álvarez. Hermano Raúl Villa. Hermano Jimmy Cardona, enviado a Betulia, promovido por el hermano Gabriel Álvarez. Hermano Jorge Yepes, pastor asistente del ministro Roberto Restrepo, promovido por Roberto Restrepo. Hermano Juan Fernando Betancourt, pastor asistente del ministro William Pavón, promovido por el hermano William Pavón. Pastor Edwin Martínez Vázquez, pastor asistente del ministro Jairo Martínez Montiel, promovido por el hermano Jairo Martínez. Número 6. Casualidad misionera. Un dato curioso encontrado durante esta investigación es que 4 siervos del Señor que tuvieron algo que ver con la IPUC en Santa Bárbara, bien sea como pastores o como ayudadores, en algún momento de su desarrollo ministerial fueron enviados al país de Bolivia como misioneros titulares. Ellos son el pastor Ramiro Herrera, el pastor Gabriel Álvarez con su familia, quien fue el reemplazo del hermano Ramiro Herrera, el pastor Jimmy Cardona y el pastor Nelson Castañeda. Todos estos 4 pastores sirvieron en la obra de IPUC Santa Bárbara desde diferentes frentes y todos fueron misioneros titulares en el país de Bolivia, la cual tiene hoy la organización Iglesia Pentecostal Unida de Bolivia, tiene autonomía administrativa, pero estos hombres son recordados por el trabajo que hicieron allí para la obra del Señor en este vecino país. Número 7. Obras promovidas por la IPUC Santa Bárbara.
Ipuk La Pintada. Fue enviado el hermano Gabriel Gil en el año de 1973 a radicarse en el municipio e iniciar de tiempo completo la labor evangelística. Actualmente, la congregación tiene su propio lugar de reunión. Es administrada por el pastor Jaime Largo y se reúnen alrededor de 160 hermanos. En la fotografía podemos ver la fachada actual de la iglesia Ipuk La Pintada. En esta fotografía podemos ver el interior, un lugar muy cómodo en el cual los hermanos pueden reunirse para dirigir culto al Señor Jesús. Ipuk Montebello. La obra inicia por un hermano oriundo de Montebello que se convirtió en Apía Caldas y en dicha congregación conoció al diácono José Luis Moreno, al cual invitó a su pueblo natal para compartir el mensaje del Evangelio con su familia. En la fotografía podemos ver al primer pastor oficial posesionado. En esta memoria fotográfica podemos ver a nuestro hermano Joaquín, quien luego de muchos años de simpatizar, al fin toma la decisión de bautizarse teniendo la edad de 91 años. En este lugar donde se encuentran los hermanos, es el lote en el cual fue construida la iglesia actualmente. Bautismos y campaña evangelística. Campaña evangelística en Montebello, predicando el hermano Jorge Sinisterra. Pastores José Luis Moreno, Arnulfo Villada, Jorge Sinisterra, entre otros, en la capilla ya construida en obra gris. En la imagen podemos ver la fachada actual de la iglesia Ipuk Montebello. El interior de la capilla también cuenta con un espacio cómodo en el cual los hermanos pueden reunirse para dar culto al Señor Jesús. Actualmente la congregación tiene su propio lugar de reunión. Es administrada por el pastor Wilmar López y se reúnen alrededor de 70 personas. La iglesia en Santa Bárbara también ha contribuido con la apertura de una sede en el corregimiento de Versalles. Esta obra fue abierta en el año 2002 bajo la administración del pastor Francisco Izaza. El primer obrero oficial fue el hermano Heriberto Marulanda. Allí fue posesionado como pastor y trabajó abriendo camino para esta obra que aún hoy es de bendición en aquel hermoso corregimiento. Otros pastores que ha tenido la congregación: el hermano Javier Gaviria, el hermano Fidencio Luna, el hermano Mauricio Montoya, el hermano Saudí Rendón, y actualmente la congregación tiene su templo propio y es administrada por el pastor Yulter Cardona y se reúnen alrededor de 15 personas. Allí podemos observar la fachada de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Versalles a marzo del 2017. También una panorámica de su interior, tiene una capacidad para alojar un promedio de 80 a 90 personas. De igual manera, la iglesia en Santa Bárbara también ha dado frutos en otros municipios, ya que desde la Ipuk de Santa Bárbara se enviaban comisiones de predicadores y evangelistas a municipios como Támesis y Valparaíso, cuando no había obra oficialmente en aquellos municipios, para realizar cultos con pequeños grupos de hermanos. Allí cabe resaltar la labor evangelística realizada por nuestro hermano Antonio Correa, quien frecuentemente era enviado a esta labor por el supervisor del distrito en ese momento, Pastor Eliseo Duarte. Número 8. Creación del programa radial El Camino hacia Dios. Programa que en abril 13 de 1980 nació dando como nombre El Camino hacia Dios, siendo transmitido inicialmente a través de Radio Santa Bárbara de 6 a.m. a 6:15 a.m. todos los domingos.
Durante cierto tiempo fue transmitido por Antena 2 RCN a las 7:15 am de lunes a viernes. Actualmente, dicho programa se emite de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 8:45 de la mañana, llegando de una manera especial a muchos municipios del suroeste, oriente del departamento antioqueño y norte del departamento de Caldas. En estas memorias fotográficas podemos ver la fachada de la emisora y al interior la mesa de trabajo. En esta foto podemos ver a nuestro hermano Diego Suárez, tesorero por muchos años del programa radial El Camino hacia Dios, dirigiendo allí el programa. Número 9. Lugares de reunión oficiales. En primer lugar, los hermanos se reunían en la vereda Montegrande, en la casa donde residían la familia Vallejo Gaviria y en cuya pileta se realizaron algunos bautismos. Esta pileta aún existe. En ella fue bautizada, por ejemplo, la hermana Edelmira Gaviria. Número 2. Pasaron para la quiebra del Guamito. Allí en esta vereda, en la finca de Martín Vallejo, a hoy esta finca se llama Villa Dani, donde residieron por mucho tiempo los hermanos Fabio Londoño y Genoveva Giraldo. En esta finca su casa fue remodelada, la pila bautismal derrumbada. Sin embargo, aún se conserva la cocina con los materiales de la época. De ahí pasaron al sector de Cuatro Esquinas, en el segundo piso de la que en su momento fue la funeraria del señor Arturo Ramírez, a hoy una peluquería. Allí se pagaba un arriendo de 2.500 pesos. Posteriormente, cuando les fue incrementado el arriendo en aquel lugar de Cuatro Esquinas, se trasladaron para camino a la planta. Allí se estuvieron reuniendo entre los años 1974 y 1976. Se pagaba un arriendo de 2.000 pesos. El pastor era el hermano Fabio Acevedo. Estando ubicados allí en Cuatro Esquinas, se lleva a cabo el negocio con un lote en el barrio Callejón Córdoba, hoy llamado Antonio Nariño. Transcurría el año de 1976. En el mes de mayo, el pastor Fabio Acevedo compra al señor Israel Castañeda dicho lote, donde hoy es la actual sede de la IPUC. El costo de la compra en su momento fue de 18.000 pesos, de un lote que medía 14 metros por 36 metros. Aquí podemos visualizar algunas imágenes de la fachada de la capilla en los años 90. Posteriormente, bajo la administración del hermano Francisco Izaza, entre los años 2000 y 2002 aproximadamente, se realiza una ampliación del lugar de predicación, y en esta foto encontramos una oración que es realizada por pastores que estuvieron aquí administrando, como el hermano Fabio, el hermano Leonardo Palacio, el hermano Gabriel Álvarez, y acompañados de pastores de la zona en su momento y por los directivos en el culto de dedicación a Dios de este nuevo avance en la infraestructura de la iglesia. Ahora podemos mirar la fachada actual de la capilla y la casa pastoral a marzo del 2017. También observamos el interior de la capilla, y algunas de sus otras dependencias que prestan servicio a la comunidad, como es atención social, salones de escuela dominical para los niños. 80 años de fe, 80 años de bendición. 10.
Momentos memorables. Primero, algunos bautismos. Hermelina Botero de López, bautizada por el pastor Gabriel Álvarez. Mabel Sánchez Serna. Gloria Kirama. Estela Cuervo. Fray Alexander Román. Mónica María Román. Rubén Román Jr. Rocío Álvarez. Javier Román. Orlando Ramírez. Diego Suárez. Presentación a la congregación algunos bautizados como Mabel Sánchez, Teresa Campiño, Elías Becerra, Rubén Román Jr., entre otros. Presentación a la congregación algunos bautizados como Ferney Cardona, Alex Villa, entre otros. Adriana Sánchez. Alex Ramírez. Verónica Cernas Sosa. Freddy Cardona. Alexander Serna Sosa. Ferney Valencia. Actividades Coliseo Municipal. Confraternidad. Aquí apreciamos algunos de nuestros adolescentes y niños en un coro. Despedida de nuestro pastor Gabriel Álvarez hacia Bolivia. Posesión Pastor Víctor Camacho recibiéndole a Gabriel Álvarez. Campañas evangelísticas. Aquí apreciamos una delegación de hermanos visitando la capilla en Salgar, Antioquia. Algunos matrimonios. Matrimonio, hermana Clara Cardona. Gildardo Cardona y Estela Román. Germán Villa, casados por el pastor Leonardo Palacio. Diego Suárez y Dora Vergara, casados por el pastor Leonardo Palacio. Arley y Patricia, casados por el pastor Francisco Izaza. Omar y Angélica Román, casados por el pastor Leonardo Palacio. Algunas presentaciones de niños. William Ramírez.
Yuri Ramírez, Paola Cardona, Lady Sánchez, Esteban Ramírez Quirama, los mellizos Orbey y Ferney Valencia, Verónica Serna Sosa, Henry León Castañeda, Lina Marcela Román, familia Román Álvarez, presentación de 4 niños el mismo día. Gisela Suárez Varga, Brian Suárez Vergara, algunos niños y jóvenes de la época. Coro de niños, y aquí apreciamos a nuestro hermano Frey en compañía de los mellizos Orney y Ferney. Coro de niños, maestros y niños, niños Orbey y Ferney Valencia Castañeda. Aquí apreciamos un grupo de niñas en un culto. Aquí apreciamos a la familia Sánchez en compañía de unos adolescentes y niños. Clases de escuela dominical, niños y maestros de la época. Grupo de adolescentes y jóvenes. Aquí apreciamos algunos hermanos en una presentación del nacimiento de Jesús. Grupo Nueva Semilla. Aquí apreciamos a nuestros ancianos en una integración y una actividad de su grupo. 80 años de fe, 80 años de bendición. Agradecimientos. Agradecemos a los siguientes hermanos por la información compilada: hermano Edwin Martínez Vázquez, hermano Oscar Bedoya y hermano Javier Berrío. Agradecemos también a los siguientes hermanos por la información y o material suministrado: hermano Ramiro Herrera Riascos, hermano Rubén Román, pastor Yulter Cardona, pastor Wilmar López, hermana Amparo Pérez, hermana Patricia de la IPUC La Pintada, hermano Álvaro Vallejo, hermana Consuelo Cardona, hermana Janet Cardona, hermana Resfa Castañeda, hermana Estela Cuervo, pastor Albeiro Marulanda, hermana Clara Cardona, hermano David Gil, hermana Estela Sosa, hermano Ferney Cardona, hermana Lady Sánchez, hermana Hermelina Botero, hermana Margarita Román, hermana Estela Román, hermana Rocío Álvarez, hermano Orlando Ramírez, hermana Wendy Martínez, hermana Gloria Vallejo, hermana Marlene Vallejo, hermana Marta Sosa, hermana Nelly Cartagena, profesora Marlene Giraldo González, señora
Clara Gil Cartagena, y a los hermanos en el área de locución y edición gráfica, a nuestro hermano Edwin Martínez Vázquez, hermano Javier Berrío, hermano Oscar Bedoya y hermano Leoner Martínez. Dios les bendiga grandemente y esperamos que esta edición haya sido de gran bendición para ustedes. Lo supieron ayer, que lo sepan hoy y también mañana. Que lo sepa el mundo y la generación que ha de venir. Predicaron ayer, predicamos hoy y lo harán mañana. Que lo sepa el mundo y la generación que ha de venir. Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Rey de la gloria, que nos dio salvación.